Esto no lo va a responder Fito, pero te lo respondo yo. ¿Por qué la filosofía no es ciencia? Se ayuda a ayudar a pensar a las personas, porque no ayuda a pensar a las personas. Te ayuda a pensar en una cosa, te ayuda a convencerte de una cosa. Si eres filósofo estoico, ya no puedes ser filósofo cínico, o filósofo materialista, o filósofo existencialista, o filósofo de las 10.000 corrientes filosóficas que hay. O todas tienen razón o ninguna la tiene. Si ninguna la tiene, el tiempo dedicado a pensar en ellas es absurdo. Si todas la tienen, la carrera misma, la vida misma se vuelve una locura, perdón. Si es cierto todo lo que dicen todos los filósofos que están en desacuerdo entre ellos. Entonces, yo no creo que ayude a pensar la filosofía. Yo creo que ayuda a pensar el conocimiento de la ciencia, de las formas en que... lo que te ayuda a pensar es la historia del pensamiento, de cómo no se pudo encontrar conocimientos certeros sino hasta la aparición de los métodos de la ciencia. Y que antes se vivía en la oscuridad, con gente que decía cosas muy bonitas, contradictorias entre sí, distintos filósofos, pero que no lo sustentaban en absolutamente nada. Y de pronto tienes una forma de sustentar efectivamente lo que dices. Y tienes una posibilidad además muy, muy especial, algo que a mí me parece lo más maravilloso de los métodos de la ciencia. Tienes la posibilidad de decir no sé. La filosofía siempre sabe algo. Ningún filósofo te escribe para decir que en este libro digo que no sé qué es el ser. No. Todos te escriben 25 versiones distintas de lo que es el ser, que no es nada. O sea, que es una abstracción. Porque todos creen saber. Si quieres asumir tu ignorancia para convertirla en conocimiento, tienes que acudir a la ciencia. Porque la ciencia empieza diciendo no tengo puta idea. No sé, pero vamos a averiguarlo.